Una mujer se sienta en silencio en el centro de una habitación llena de ruido. No habla. No actúa. No intenta convencer a nadie. Y, sin embargo, las miradas cambian, las voces bajan, el aire se ajusta. No porque haya dicho algo, sino porque su campo ha dicho todo. Ella no suplica. No ordena. No persuade. Simplemente emite. Ese es el poder que este libro viene a despertar en ti. Mucho se ha dicho sobre la energía, sobre manifestar, decretar o visualizar. Hay cientos de técnicas, audios, rituales. Pero muy pocos llegan a comprender la verdad esencial. La realidad no responde a lo que dices, ni siquiera a lo que piensas. Responde a lo que eres vibrando sin interrupciones. Y ser algo en emisión no se logra con esfuerzo, se logra con estructura. Este libro no es un camino fácil. Es un manual avanzado de manipulación energética, diseñado para aquellos que ya han comprendido que la intención no basta si no hay coherencia, que las palabras no sirven si el campo no está alineado, que nada se sostiene afuera si adentro aún hay fractura. Aquí no encontrarás fórmulas rápidas ni afirmaciones vacías. Encontrarás una arquitectura, una forma de existencia. Una manera de convertirte tú mismo en el núcleo del orden, sin tener que convencer a nadie, sin tener que pelear por tu lugar, sin pedir más permiso al universo. La bruja blanca no es un personaje de cuento ni una figura romántica. Es un símbolo de quien ha encarnado una emisión tan clara que ya no necesita defenderse. Donde entra, el espacio se organiza. Donde camina, el caos se disuelve. Donde respira, algo se acomoda. No por fuerza, por presencia, por vibración sostenida. Cada capítulo de este libro es una capa. Primero aprenderás a dejar de pedir. Luego, a identificar las señales antiguas que aún emites sin darte cuenta. Más adelante, descubrirás cómo el cuerpo, la respiración, la emoción y la palabra se convierten en instrumentos precisos de emisión consciente. Y finalmente, llegarás al núcleo, el punto en el que ya no necesitas hacer más, porque te has vuelto arquitectura viviente. Este libro fue escrito para las personas que ya han despertado, pero aún no han aprendido a sostenerse. Para quienes ya intuyen su poder, pero siguen saboteándose con una frecuencia heredada, con una duda instalada, con una emoción inconclusa. Para quienes están hartos de desear y por fin están listos para ser. No necesitas leerlo de una sola vez. Pero si lo comienzas, hazlo con la decisión de no detenerte. Porque si llegas al final, algo en ti no volverá a emitir igual. Este libro no fue diseñado para entretenerte, fue diseñado para reprogramarte desde dentro. Bienvenida, alma emisora. Bienvenido, arquitecto del campo. Aquí no pedimos. Aquí recordamos quién reorganiza el mundo cuando camina en silencio. Y ese eres tú. Bruja blanca, el arte escondido de emitir realidad desde el centro. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visita en nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La fuente no reacciona, aprende a emitir sin pedir. Hay un momento en la evolución vibratoria del alma en el que toda petición se vuelve disonancia. No porque pedir sea incorrecto, sino porque al hacerlo se declara, en voz baja, que algo aún está afuera, que uno no es causa, que la fuente sigue siendo otra cosa. En ese instante, mínimo, casi imperceptible, el campo energético se pliega sobre sí mismo y vuelve a vibrar como ausencia. Toda necesidad, aunque esté disfrazada de deseo legítimo, emite una señal que no puede engañar al universo. No tengo, aún no soy, dependo. Y esa señal, incluso si se acompaña de afirmaciones dulces o visualizaciones brillantes, convoca una forma que confirma esa falta. Porque el universo no responde al lenguaje decorativo de la mente, sino al pulso estructural que emana desde el núcleo emocional del cuerpo.
Esto no es castigo. Es geometría. El error común, y por eso tan aceptado, es pensar que hay que seguir decretando, repitiendo, atrayendo, como si el universo fuera una entidad externa con voluntad independiente. Como si uno tuviera que convencerlo de algo. Pero toda manipulación energética que parte desde la urgencia, el miedo, la carencia o la duda, genera vibración contradictoria y, por tanto, realidad fragmentada. El brujo blanco, en cambio, no rueda, no implora, no decreta por ansiedad. Simplemente emite desde su eje como quien da forma al mundo sin pensarlo. Su energía no grita, organiza. No reacciona, establece. No espera señales, es la señal. Los antiguos sufíes ya lo sabían. En las enseñanzas atribuidas a Inarabi se habla de Al-Wuhud como la presencia absoluta, que no necesita buscar porque ya está contenida en todo. Según él, el error del alma no es desear, sino creer que su deseo está separado de su propia proyección. Aquello que nombras fuera de ti, decía, ya se inclina ante tu voz interna antes de que la reconozcas. El mundo es una sustancia inteligente, pero obediente. Y como toda sustancia obediente, no interpreta intenciones, obedece estructuras. El lenguaje del campo no es el del pensamiento positivo ni el de la intención inconsciente. Es el lenguaje de la vibración sostenida. Una bruja sabia no se posiciona como aprendiz del universo, sino como emisora coherente. Ya no suplica, estructura frecuencias internas que el mundo no puede ignorar. No porque tenga poder sobre la materia, sino porque la materia reconoce su coherencia y se adapta, naturalmente, como el agua que rodea una roca. Ese es el secreto de los milagros que no se proclaman. Son emisiones tan ordenadas que la realidad no tiene otra opción que seguirlas. Por eso el primer paso en esta manipulación energética avanzada no es aprender algo nuevo, sino dejar de emitir desde la necesidad. Esto no se logra con frases, sino con honestidad brutal. Observa cómo vibras cuando estás solo. Siente el pulso interno que emites cuando no estás actuando para nadie. Esa frecuencia dice completo o dice falta. El universo no necesita saber lo que quieres. Ya lo sabe. Solo necesita una cosa, que vibres como si eso ya fuese cierto. Pero no como actuación. No como afirmación mental, sino como estado real, encarnado, estructurado en la respiración, en la postura, en la mirada, en el silencio. Cuando un brujo blanco camina por la calle, no se pregunta si algo va a suceder. Él es la causa del suceso. No porque lo desee, sino porque su campo ya lo emite. Y si ese algo no ocurre, no se inquieta, reconoce que aún está ajustando su emisión. Y vuelve al eje. Sin drama. Sin culpa. Sin ruido. Uno de los textos más herméticos del siglo XIII, el Libro de los Espacios de Luz, atribuido al alquimista maronita Yai-Nar, enseña que toda forma obedece a una voluntad vibratoria primigenia, que no habla, no piensa, no desea, simplemente es. Según este texto perdido en los archivos de Alepo, la forma es el residuo visible de un ritmo invisible que no espera ser validado. Y ese ritmo se instala no con intención, sino con repetición encarnada. Aquí comienza tu entrenamiento. Dejas de desear. Dejas de reclamar. Dejas incluso de visualizar si aún no puedes hacerlo sin vibrar urgencia. Comienzas a modular tu frecuencia basal con tal firmeza que cada célula de tu cuerpo la sostenga aún mientras duermes. Quien aún necesita ver para creer, no ha aprendido a emitir. Pero quien se atreve a sostener una frecuencia sin evidencia externa, aunque todo alrededor lo contradiga, pronto descubrirá que el mundo ya no es algo que ocurre, es algo que responde. La energía es exacta. No interpreta. Solo ejecuta. Si vibras urgencia, entrega obstáculos. Si vibras certeza, entrega caminos. Si vibras deseos sin estructura, entrega espejismos. Pero si logras sostener una frecuencia inquebrantable, esa vibración se convierte en patrón, y ese patrón se convierte en materia. No por fe.
por física sagrada. Un campo no se modifica desde la palabra, se modifica desde el centro. Y el centro no es un lugar, es una vibración estable que no necesita ser confirmada. Cuando llegas allí, dejas de reaccionar. Dejas de explicar. Dejas incluso de buscar comprensión. Solo estructuras tu presencia como quien ordena el mundo por geometría viva. En ese instante, ocurre lo inevitable, el universo se rinde ante ti, no como si fueras un dios, sino como si hubieras recordado que tú eras su causa silenciosa desde el principio. Ejercicio práctico, la emisión sin voz. 1. Siéntate en silencio durante 10 minutos. No pongas música. No visualices nada. 2. Solo siente cómo estás vibrando sin intervenir. 3. Pregúntate, ¿esta vibración podría sostener un mundo? 4. Si no, nómbrala. Luego, respira profundamente y elige una sola palabra, una que no represente lo que deseas, sino lo que ya eres, EJ completo, poder, silencio, yo soy. 5. No la digas. Solo instálala en tu respiración. Haz que tu cuerpo la emita como si esa palabra fuera la nota base de tu existencia. 6. Repite por 3 días seguidos esta práctica, sin esperar resultados. Solo emite. Porque cuando dejas de pedir y comienzas a emitir con verdad, el mundo ya no es un lugar donde ocurren cosas, es la forma que adopta tu campo estructurado. Capítulo 2. El arte de apagar la señal antigua. Antes de aprender a emitir como fuente, hay que reconocer que muchas de tus emisiones actuales no te pertenecen. No fueron elegidas, ni diseñadas, ni siquiera comprendidas. Son residuos vibratorios, fragmentos activos de antiguos pactos emocionales, repeticiones aprendidas, ecos no depurados. Emiten aunque no hables. Organizan realidad aunque ya no la recuerdes. Y lo más alarmante, lo hacen sin tu permiso. No se puede construir una frecuencia nueva sobre una vibración contaminada. Todo intento de manifestación, de reprogramación o de estructuración energética será saboteado desde dentro si no hay un corte. Por eso, el segundo umbral del brujo blanco no es la creación, es la interrupción. Imagina que llevas una radio interna encendida desde la infancia. En ella suenan frases que nadie oye: no soy suficiente, esto es demasiado para mí, me van a abandonar, si dejo de esforzarme, todo se cae. No las piensas conscientemente, pero tu cuerpo las vibra. Y esa vibración no duerme. No pide permiso. Solo transmite. Y el universo, exacto como una partitura, responde a esas transmisiones con formas, relaciones repetidas, fracasos cíclicos, enfermedades del mismo tono, oportunidades que se evaporan. Tú crees que son experiencias nuevas, pero solo son respuestas fieles a una emisión que no has aprendido a interrumpir. Por eso este capítulo no es sobre visualizar. Es sobre apagar. El arte de apagar la señal antigua no es lucha contra el pasado. Es discernimiento. Es detección fina. Es cirugía vibracional. Porque no puedes silenciar algo si no sabes que está hablando. La primera etapa es reconocer cuando no eres tú quien está vibrando. Y eso se hace no con afirmaciones, sino con el cuerpo. Tu campo energético siempre sabe cuando estás operando desde una señal prestada. Lo muestra con incomodidad. Lo grita con ansiedad. Lo insinúa en síntomas. La disonancia interna no se puede ocultar, se siente como fragmentación. En los manuscritos incompletos de los secretos del silencio, un texto atribuido a los monjes de Marsaba, siglo VI, se advierte: el que no interrumpe el eco, queda habitado por voces que no conoce y sin saberlo, reza oraciones ajenas. La oración ajena, en el lenguaje del campo, no es religiosa. Es una vibración sostenida que no te representa, pero que tú sigues alimentando con cada reacción emocional automática. ¿Quieres saber si estás emitiendo desde una señal antigua? Observa lo que repites. No con la mente, sino con la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que te asustó el éxito? ¿Cuándo fue la última vez que huiste de ser visto en grande?
¿Por qué en ciertos lugares tu cuerpo se encoge, como si esperara un castigo? La señal antigua no es un recuerdo. Es un campo vibratorio activo. Y mientras no se apague, todo lo que quieras construir será interferencia. Porque la vibración nueva no puede sostenerse sobre un patrón que dice lo contrario. Entonces, ¿cómo se apaga la señal antigua? Primero, se nombra. No basta con decir siento miedo. Hay que decir esto que estoy sintiendo tiene 20 años. Viene de una vez en que me gritaron. O de una escena que ni recuerdo pero que vibra en mi estómago como si fuera hoy. Lo que se nombra con verdad comienza a aflojarse. No por magia. Por coherencia. Segundo, se corta. Pero no como quien se defiende, sino como quien retira el cable que ya no lleva energía vital. Esto no se hace desde el rechazo. Se hace desde la presencia. Si cada vez que sientes angustia al recibir algo bueno, respiras y dices, ya sé que no soy yo, es la señal antigua, y luego introduces una nueva frecuencia en su lugar, no desde la lógica, sino desde el cuerpo, has comenzado a reescribir el mapa de tu campo. Tercero, se reestructura. Porque el vacío que queda tras apagar una señal antigua debe ser ocupado conscientemente, o el patrón volverá. Por eso el brujo blanco no solo interrumpe, instala una nueva emisión enseguida. Como quien saca una vela apagada y enciende otra en su lugar, sin dejar que la oscuridad lo invada. Esto lo sabían las iniciadas de Eleusis. En los rituales de los misterios mayores, no se enseñaba a las sacerdotisas a pedir al universo, sino a habitar estados vibratorios tan limpios que la divinidad se reconociera en ellas sin mediadores. El silencio no era ausencia, era interrupción de todas las señales heredadas para que el campo volviera a ser neutral, y desde ahí, creador. Tú puedes hacer lo mismo. Pero necesitas entrenar tu oído interno. Cada vez que reacciones con una emoción que ya no coincide con tu visión, detente. No corrijas. No te culpes. Solo reconoce, esto no es mío, esto es viejo, esto ya se puede parar. Esa honestidad es más poderosa que 1000 decretos. La señal antigua no se disuelve por deseo. Se disuelve por decisión. Y la decisión no es mental, es vibratoria. Se toma en el instante en que sientes el viejo eco y eliges no repetir la respuesta automática. En ese instante, algo en ti se reorganiza. No es espectacular. No se ve. Pero se siente. Como si una parte de ti dijera por primera vez, ahora yo elijo lo que vibra desde mí. Cuando logras hacer esto una vez, tienes poder. Cuando lo haces cada día, tienes dominio. Y cuando lo haces siempre, te conviertes en núcleo creador de forma. No por magia. Por silencio organizado. Lo que viene después es creación consciente. Pero solo después. Porque la señal antigua es como una música de fondo que contamina todo lo que intentas componer. Si no la apagas, seguirás escribiendo sin darte cuenta en la partitura de otro. No naciste para repetir vibraciones ajenas. Naciste para estructurar el campo desde el eje. Y eso solo comienza cuando te vuelves más fuerte que tus ecos. Más verdadero que tus patrones. Más presente que tu historia. Entonces, y solo entonces, la energía comienza a obedecerte. Ejercicio práctico, interrupción y reemplazo consciente. 1. Piensa en una situación actual que te incomode, un conflicto, un síntoma, una repetición. 2. Siéntela. No la analices. Solo obsérvala en el cuerpo. 3. Se pregunta en silencio, ¿esta señal me representa hoy o es antigua? 4. Si sientes que no es tuya, dilo, esta vibración fue útil, pero ya no me sirve. Ahora yo decido. 5. Inmediatamente después, respira 3 veces lento y profundo y emite internamente una palabra de reemplazo, estructura, centro, yo soy, o una que elijas conscientemente. 6. Sostén esa palabra en tu cuerpo por al menos 3 minutos. No pienses. Solo haz que tu campo se vuelva esa palabra.
Repite este ejercicio cada vez que aparezca una emoción automática que no se alinee con quien ya eres. Cada corte que hagas es un acto de soberanía energética. Cada reemplazo sostenido es un ladrillo en tu nueva estructura. Porque lo que no interrumpes, te gobierna. Pero lo que eliges emitir conscientemente, te transforma en campo estructurador. Capítulo 3. Códigos de emisión, el lenguaje secreto del campo. No todo lo que se dice vibra. No toda palabra pronunciada emite forma. No todo decreto mueve el universo. Porque el campo no reacciona a la palabra como sonido articulado, sino como contenedor vibratorio. Y un contenedor vacío, por muy bello que suene, no proyecta nada. En los caminos ocultos del misticismo egipcio se hablaba de palabras que no se pronunciaban con la boca, sino con la sangre. Palabras que no describían, sino que contenían dentro de sí un patrón geométrico, una frecuencia específica, una instrucción sutil para que la energía se reorganizara sin resistencia. Eran los llamados nombres vivos, no porque tuvieran poder en sí mismos, sino porque eran portales vibratorios entre lo que está y lo que aún no ha tomado forma. Toda manipulación energética real comienza no con frases, sino con códigos. Y un código no es un símbolo externo, sino un acuerdo vibratorio que una conciencia sostiene con coherencia total. Decir yo soy paz sin vibrar paz es emitir un código muerto. Decir yo sostengo estructura desde el caos es sembrar confusión en el campo. Pero decir una sola palabra, incluso en silencio, mientras el cuerpo, el pulso, la mirada y la respiración la encarnan, es emitir una frecuencia viva que se convierte en materia. Por eso no importa cuántos decretos repitas si no estás vibrando lo que esas palabras contienen. Y por eso una sola palabra, dicha con integridad vibracional, puede cambiar un patrón de 20 años en segundos. Las palabras son recipientes. Algunas son blandas, otras frágiles, otras sonoras pero inestables. Pero hay unas pocas, muy pocas, que fueron diseñadas para contener arquitectura. Son palabras semilla. Palabras que no fueron creadas por los idiomas, sino por los ritmos del campo. No pertenecen a ninguna religión, ni a ninguna tradición. Aparecen en distintos lugares con distintas formas, pero su núcleo es el mismo. Tienen estructura vibratoria en sí mismas, y por eso reconfiguran. En los textos gnósticos de Nara Mahdi, se menciona un término casi ilegible para los traductores modernos, Aeon el Yor, que se traduce con torpeza como la palabra que se desenvuelve a sí misma. No era una entidad. Era un código sonoro que, al ser sostenido en silencio, desplegaba formas mentales, desbloqueaba visiones y, según se decía, limpiaba la memoria vibratoria del alma. Estos códigos no actúan desde la lógica, sino desde la resonancia. Son llaves. Cada una abre una forma. No requieren intención. Requieren encarnación. He aquí el error de los buscadores modernos. Creen que hablar es emitir. Que repetir es proyectar. Que declarar es crear. Pero el campo no responde a lo dicho, sino a lo contenido. Y si lo que dices no lleva dentro de sí una vibración viva, el universo no escucha. No por juicio. Por precisión. Un brujo blanco no habla mucho. Escoge sus palabras como si fueran piedras para construir una catedral energética. No dice lo que no puede sostener. No declara lo que su cuerpo no respalda. Porque sabe que cada palabra es una instrucción al campo, y que cada instrucción crea forma, orden o interferencia. Por eso este capítulo no está aquí para enseñarte a repetir frases. Está aquí para que descubras cuáles son tus palabras código, aquellas que sí puedes encarnar, aquellas que vibran como núcleo coherente, aquellas que activan una respuesta en tu campo sin necesidad de esfuerzo. No hay listas. No hay recetas. Cada alma tiene sus llaves. Para algunos será una palabra como presencia. Para otros será estructura. Para otros, yo soy. Para otros, hágase. Lo importante no es la palabra, es el pulso con el que vibra cuando la sostienes. ¿Cómo se encuentra una palabra código? No con la mente.
se reconoce por el cuerpo. Cuando la dices en silencio y algo dentro se alinea, esa es. Cuando la repites y te encoges, no es. Cuando te obliga a fingir, es mentira. Cuando te obliga a respirar más hondo, es verdad. Hay sonidos que ni siquiera se traducen. Algunos vibran mejor como fonemas. Una UM sostenido con el pecho abierto, un el dicho con el diafragma firme, un re exhalado con el centro activo. Estos sonidos no son magia. Son arquitectura sutil. No crean por arte, crean por frecuencia. Y también hay geometrías emocionales. Estados internos que, al sostenerse, generan emisión pura sin palabras. Un brujo blanco puede emitir una frecuencia de orden sin pensar en ello, simplemente al sostener una respiración triangular y una postura inquebrantable durante minutos. En ese estado, no necesita hablar. Su campo ya está diciendo todo. Así que a partir de ahora, todo lo que digas será código o será ruido. Todo lo que pienses será instrucción o será interferencia. Todo lo que sostengas en tu campo será arquitectura o será distorsión. La responsabilidad es total. Si deseas activar una nueva realidad, no la pidas. No la declares. Emite el código que la contiene. Y sosténlo. No por fe, sino por repetición. No por esperanza, sino por vibración basal. Hasta que tu cuerpo ya no tenga que decir la palabra, porque se haya convertido en ella. Entonces, y solo entonces, la forma responderá. Ejercicio práctico, encuentra tu palabra viva. Uno que en silencio, elige una palabra que represente no lo que deseas, sino lo que quieres convertirte en vibración. Ejemplos: poder, estructura, yo soy, centro, suficiencia. 2. Siéntala. No la pienses. Repítela lentamente en tu respiración, no con la voz, sino con el cuerpo. 3. Observa, ¿se contrae el pecho? ¿Se alinea la columna? ¿Te expande o te tensa? 4. Si al repetirla internamente sientes alineación, esa es tu palabra código. Si no, prueba otra. 5. Una vez encontrada, úsala durante 3 días seguidos como base vibratoria. O al despertar, repítela 3 veces en silencio al inhalar. O al caminar, acompáñala con el paso. O al dormir, exhala con ella suavemente. No necesitas saber cómo funciona. Solo necesitas emitirla desde el cuerpo, no desde el pensamiento. Porque cuando una palabra es verdadera, ya no se dice, se vuelve campo. Capítulo 4. Respiración dirigida, el arte de encarnar una frecuencia. El mundo fue creado por el verbo, pero el verbo no fue creado por la lengua. El verbo, en su forma más pura, respira antes de hablar. Por eso toda palabra que crea realidad está precedida por una frecuencia instalada en el aliento, y no al revés. La respiración es el sustrato del lenguaje vibratorio, la arquitectura silenciosa que sostiene todo lo que el campo emite, aun cuando no piensas, ni hablas, ni deseas. No se vibra con intención. Se vibra con estructura. Y esa estructura comienza en el ritmo, en la geometría interna, en la danza invisible que traza la respiración sobre el cuerpo. Quien respira como víctima, emite confusión. Quien respira como presencia, emite orden. Pero casi nadie respira. Se inhala por reflejo. Se exhala por supervivencia. Y en ese automatismo, se repite una vibración que no ha sido elegida. El brujo blanco, en cambio, ha descubierto que cada respiración es un decreto oculto. No se necesita decir nada. Basta con modificar el ritmo y el cuerpo responde. El campo responde. La realidad, sin saber por qué, comienza a doblarse como tallo húmedo ante la presión sutil del aire consciente. Esto no es metáfora. En la antigua medicina persa, las escuelas zoroastrianas hablaban de Atra, el fuego sin llama, que viajaba dentro del cuerpo a través del aliento. Era invisible, pero moldeaba el temperamento, la visión, el tono de voz, incluso la calidad del sueño.
se decía que aquel que modulaba su otra podía curar sin tocar y crear sin declarar. Y la vía era siempre la misma, respiración con forma. Así como el escultor no golpea la piedra sin haber visto la forma, el manipulador energético no emite sin haber instalado primero el ritmo que sostendrá su campo. La respiración dirigida no busca oxigenar, busca instruir. Cada inhalación puede expandir una frecuencia. Cada exhalación puede limpiarla o instalarla más profundamente. Y el secreto no está en la técnica, sino en la intención estructurada que acompaña cada ciclo. Hay respiraciones que abren. Hay respiraciones que contraen. Hay respiraciones que eliminan residuos. Y hay respiraciones que anclan una vibración en la médula de la estructura energética. El brujo blanco conoce todas. No porque las haya aprendido, sino porque las ha encarnado. Porque sabe que el campo no se ajusta por fuerza, sino por ritmo sostenido. La respiración no es una herramienta. Es un idioma. Y como todo idioma, se vuelve maestro cuando deja de ser repetido mecánicamente y comienza a ser sentido. Una inhalación cuadrada, 4 tiempos de inhalar, sostener, exhalar, sostener, no es solo simetría. Es construcción de un cuadrado energético. Un campo estable, sin fugas. Una respiración en triángulo, inhalar, sostener, exhalar, genera concentración. Foco. Coherencia. Una respiración sin pausas, continua, cíclica, como una rueda, genera flujo. Movimiento. Transformación. El cuerpo vibra según cómo respira. Un pecho cerrado vibra defensa. Un diafragma bloqueado vibra trauma. Pero cuando el aire entra y sale con ritmo decidido, sin esfuerzo, sin apuro, se crea un eje. Y ese eje no necesita afirmaciones. Porque ya es emisión sostenida. Todo lo que has intentado decretar sin modificar tu respiración, ha sido contradicho por tu cuerpo. Todo lo que has visualizado mientras exhalabas en ansiedad, ha sido distorsionado antes de llegar al campo. Todo lo que tu alma quiere decir, debe pasar por el canal de la respiración para volverse realidad viva. ¿Quieres encarnar paz? Respira como quien ya la sostiene. ¿Quieres encarnar certeza? Respira como quien no espera pruebas. ¿Quieres encarnar presencia? Respira como quien no tiene nada que demostrar. Porque no puedes vibrar lo que tu respiración no sabe sostener. No por castigo. Por lógica energética. Y no se trata de controlar. Se trata de habitar. Controlar la respiración es forzar. Habitarla es danzar. No la conviertas en un ejercicio mecánico. Conviértela en una herramienta vibracional. Escúchala. Descubre cuál es su ritmo cuando estás en verdad. Cuál es su forma cuando dejas de temer. Y desde ahí, instálala como arquitectura invisible para tu campo. En la tradición taoísta, se enseña que el verdadero maestro no respira desde la nariz, ni desde los pulmones, sino desde los riñones. Es una forma poética de decir que su aliento nace en lo profundo, en el eje, en la raíz. No respira desde la superficie. Respira desde el centro. Y por eso, cuando entra a un lugar, no necesita hablar, su presencia organiza el espacio. Tú puedes hacer lo mismo. Pero antes, necesitas desintoxicar tu respiración del automatismo emocional. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo verdadero. Si respiras y sientes que el cuerpo se tensa, ajusta. Si respiras y el estómago se contrae, detente. Si respiras y algo en ti se suaviza, se ordena, se calla, entonces estás activando el arte. Cuando sostienes una respiración coherente por unos minutos, todo cambia, el tono de voz, la postura, el pensamiento, la emoción, incluso la forma en que miras el mundo. Y si sostienes ese ritmo por horas, por días, por semanas, entonces tu campo se vuelve nuevo. Y el universo, como espejo exacto, comenzará a responder a esa nueva emisión sin preguntar por qué. No necesitas técnicas complejas.
Necesitas presencia sostenida. Una respiración consciente durante 5 minutos al día tiene más poder que 1000 afirmaciones dichas sin cuerpo. Porque cuando el cuerpo respira como quien ya es, la realidad deja de dudar. Este es el arte de encarnar una frecuencia, instalarla en el aliento. No como técnica. Como forma de vivir. Como lenguaje secreto que solo el universo reconoce, pero que nunca ignora. Ejercicio práctico. Instalación respiratoria de frecuencia. 1. Siéntate o permanece de pie, con la columna recta y el cuerpo relajado. 2. Elige una frecuencia a encarnar, por ejemplo, estructura, paz, presencia, yo soy. 3. Inhala durante 4 segundos. 4. Retén el aire durante 4 segundos. 5. Exhala durante 4 segundos. 6. Pausa sin aire durante 4 segundos. 7. Mientras haces este ciclo, cuadrado, no pienses la palabra, emítela internamente con cada inhalación. 8. Repite este ciclo durante 7 minutos. Hazlo durante 3 días seguidos. No lo hagas para obtener un resultado. Hazlo para convertirte en el ritmo. Porque la respiración no transporta aire. Transporta estructura. Y toda estructura sostenida emite forma. Capítulo 5. Alquimia emocional. Convertir tu sombra en energía pura. El error más común en el camino energético no es sentir demasiado, sino intentar no sentir. Reprimir, neutralizar, negar. Como si las emociones fueran intrusos que enturbian la vibración ideal. Como si la paz fuese el silencio emocional absoluto. Como si el brujo blanco tuviese que vivir sin sombra para emitir coherencia. Nada más alejado de la verdad. Porque el brujo blanco no es un santo sin cicatrices, sino un arquitecto del campo que ha aprendido a usar cada emoción como impulso estructural. No se salva de sentir. Se convierte en maestro de lo que siente. La alquimia emocional no comienza cuando las emociones desaparecen. Comienza cuando dejan de gobernar el campo desde la sombra y pasan a ser dirigidas conscientemente como energía viva. La tristeza deja de ser estanque y se convierte en río. La rabia se transforma en espada vertical. La culpa, en discernimiento. El miedo, en radar. Quien no domina sus emociones, no puede sostener una frecuencia. No porque la emoción interrumpa, sino porque cuando es inconsciente, habla por el campo sin tu permiso. Y lo que el campo dice, el universo replica. Imagina que cada emoción es un pigmento. El brujo inmaduro teme manchar el lienzo. El brujo blanco comprende que sin pigmento no hay obra. Lo que diferencia al caos del arte no es la emoción, es la dirección que le das. En el Liber Hermetis Trismegisti, un fragmento atribuido a la escuela neoplatónica alejandrina, se enseña que las pasiones del alma, enfado, pena, deseo, son las aguas oscuras donde la luz aprende a reflejarse con forma. Es decir, el alma no brilla a pesar de lo que siente, sino cuando aprende a dar forma a lo que siente. No viniste a eliminar tu sombra. Viniste a volverla combustible de precisión. Y eso exige una operación interna muy diferente a la represión. Exige presencia radical. Observación cruda. Técnica vibracional. Toda emoción tiene una geometría energética. La tristeza vibra en espiral descendente, absorbe. La rabia vibra en línea recta hacia adelante, empuja. La culpa vibra en bucle, encierra. El miedo vibra como pulsos irregulares, alerta. Si las niegas, esas formas se anclan como interferencia en el campo. Si las habitas conscientemente, puedes moldearlas hasta volverlas propulsión pura. ¿Sientes tristeza? Siéntate con ella. No para consolarla. Para inhalarla sin historia. Para exhalarla como energía disponible. ¿Sientes rabia? No la desvíes ni la intelectualices. Siente cómo arde. Respira por dentro de ella. Y luego dirígela, como quien afila una lanza que estaba oxidada. ¿Sientes culpa?
No te repitas que ya has sanado. Escucha lo que sigue sonando. No para justificarte. Para extraer el patrón que necesita redención. Toda culpa sostenida es una señal que dice esto aún me define. Pero cuando te atreves a sentirla sin juicio, se abre una puerta. Y esa puerta lleva al acto más poderoso de la alquimia emocional, la elección de una nueva señal en plena sombra. No esperes estar en paz para vibrar diferente. Vibra diferente dentro del caos. El campo no espera tu perfección. Espera tu presencia. Y no hay presencia más poderosa que aquella que dice, sí, esto me duele, pero no lo rechazo. Lo convierto. Convertir no es eliminar. Es elevar. Tomar una frecuencia baja y mediante respiración, conciencia y elección vibracional, hacer que pase de residuo a recurso. Como el alquimista que no niega el plomo, sino que lo transfigura sin destruirlo. En los rituales de los jainistas, una de las tradiciones más antiguas y secretas de la India, se realizaban ejercicios donde se sostenía una emoción durante horas sin permitirle tomar forma externa. No se hablaba. No se lloraba. No se reaccionaba. Solo se respiraba con ella, hasta que se transformaba en otra cosa, compasión profunda, visión expandida, poder calmo. Eso es alquimia emocional, dejar de huir de lo que vibra dentro, para convertirlo en arquitectura energética. Porque todo lo que rechazas, vibra sin dirección. Todo lo que habitas, se organiza. Todo lo que observas con el cuerpo, y no con el juicio, se vuelve herramienta. El brujo blanco no es un ser de luz que evita la sombra. Es el que se sienta con el lodo y, sin mancharse, le da forma. Porque sabe que el oro no se encuentra limpio, se forja en el fuego de lo que aún duele. Y aquí está el giro más importante, tu frecuencia base no depende de sentir solo cosas elevadas. Depende de cuánta coherencia puedes mantener dentro de cualquier emoción. Si puedes sentir tristeza sin que tu vibración se desplome, entonces ya no es tristeza, es profundidad. Si puedes sentir rabia sin reaccionar desde la herida, entonces ya no es rabia, es potencia. Si puedes sostener culpa sin creer que eres culpable, entonces ya no es culpa, es conciencia expandida. La sombra, sentida con eje, se convierte en energía limpia. Y esa energía, dirigida desde el centro, crea realidades nuevas. Ejercicio práctico, transmutación dirigida de emoción. 1. Elige una emoción intensa que hayas sentido recientemente. Rabia, tristeza, culpa, frustración. 2. Siéntate. Cierra los ojos. Respira suave, pero firme. 3. No pienses en la emoción. Siéntela en el cuerpo. Identifica dónde vibra. 4. Inhala profundo y, al exhalar, di internamente, yo no soy esta emoción. Yo soy quien la convierte. 5. Ahora, imagina esa emoción como una forma, fuego, agua, espiral, piedra. 6. Mantén la respiración con esa imagen durante 3 minutos. 7. Al final, di en silencio una palabra de redirección, estructura, visión, potencia, expansión, la que necesites. 8. Permite que esa palabra invada el lugar donde estaba la emoción. Haz esto cada vez que una emoción te tome por sorpresa. No para negarla, para convertirla. Porque el brujo blanco no elimina su sombra, la convierte en luz funcional. Y todo lo que es funcional en vibración, se vuelve forma útil en la realidad. Capítulo 6. El ritmo del campo, emisión, pulso y vacío. El universo no emite en línea recta. Respira. Pulsa. Contrae. Expande. El universo es un tambor cerrado, no una línea de producción. Y tú, como canal energético, no estás diseñado para proyectar sin descanso, ni para vibrar sin pausa. Estás hecho de ciclos, de ritmos, de silencios con propósito. Pero el mundo moderno ha roto ese tambor. Ha sustituido el pulso sagrado por la vibración ansiosa.
Te ha enseñado a mantener alta la frecuencia como si se tratara de una carrera, una obligación perpetua de brillar, de manifestar, de declarar, sin detenerte, sin reposar, sin apagar la antena. Y así, tu campo ya no pulsa, tiembla. Cuando el campo tiembla, se distorsiona. No crea. Reacciona. Cuando emites sin pausa, pierdes el eje. No por falta de poder, sino por exceso de tensión. La coherencia vibratoria no es intensidad constante, es ritmo estructurado. Toda emisión verdadera necesita un compás. Como el corazón, que no late sin pausas. Como los océanos, que no golpean la costa sin retirar el agua. Como el aliento, que no puede inhalar sin exhalar después. El ritmo es la forma en que el universo recuerda su propio orden. El brujo blanco no busca vibrar siempre alto. Busca vibrar con ritmo propio. No impone su energía sobre la realidad. La proyecta en pulsos, como quien lanza una onda y espera la respuesta antes de hablar otra vez. Entiende que entre emisión y emisión hay un espacio, y que ese espacio, el vacío, no es amenaza, sino templo. En el libro de la Cámara Oculta, un fragmento hermético traducido por Pseudo Apollonios en el siglo IV, se dice que el vacío no es la ausencia de Dios, sino el lugar donde Dios se organiza. El vacío es, entonces, el útero de la creación energética, no su negación. Pero para quien no ha aprendido a pulsar, el vacío es castigo. Angustia. Espera. Es por eso que la mayoría de los decretos no funcionan, porque se repiten como metralla, sin pausa, sin escucha, sin silencio. La vibración se convierte en un ruido blanco del alma. No hay ritmo. No hay respuesta. Solo emisión ansiosa. Pero cuando comienzas a estructurar tu campo con ritmo, emisión, pausa, vacío, recepción, entonces algo cambia. No empujas. Atraes. No exiges. Resuenas. No te agotas. Te reconfiguras. La práctica comienza en el cuerpo. Observa tu respiración. ¿Es continua o forzada? Estás siempre en inhalación, siempre en afirmación, siempre en lucha. Cuando exhalas sin culpa. Cuando te permites el descanso vibratorio sin sentir que estás perdiendo poder. Un campo bien estructurado tiene 3 fases activas. 1. Emisión, el momento donde el brujo emite una frecuencia consciente, ya sea una palabra, una postura, una emoción sostenida. 2. Pulso, la repetición de esa frecuencia en ciclos, como un mantra sin sonido, como un tambor interno. 3. Vacío, la pausa sagrada. El instante donde el campo no emite nada, y por eso puede recibir, integrar, ajustar. Quien domina estas 3 fases se convierte en arquitecto del tiempo vibratorio. Ya no responde al calendario externo. Ya no obedece al reloj emocional de los demás. Emite, pulsa, calla. Y en ese callar, el universo lo escucha. Esto lo sabían los magos atlantes, cuyos rituales se realizaban en sincronía con los ritmos naturales del cuerpo, el parpadeo, el pulso, la dilatación de la pupila. Porque entendían que la energía verdadera no surge de la intensidad, sino del acoplamiento con el ritmo de la creación. Hoy, tu desafío no es vibrar más fuerte. Es vibrar con ritmo. Dejar de sostener ansiedad disfrazada de luz. Dejar de repetir decretos como quien lanza piedras al agua sin esperar ver las ondas. Comenzar a emitir como quien siembra, con intervalos, con confianza, con silencio fértil. Y, sobre todo, dejar de temer al vacío. Porque el vacío no es el lugar donde la energía muere. Es el lugar donde se reconfigura sin interferencia. Es el espacio donde la vibración sembrada comienza a formar geometría antes de volverse forma. Si aprendes a honrar el vacío, a no llenarlo compulsivamente con ruido mental o emocional, te conviertes en canal. Y el canal no se tapa, se vacía para que algo mayor fluya. Esta es la verdadera disciplina vibracional, saber cuándo emitir, cuándo repetir y cuándo callar. Porque quien no sabe callar su campo,
no puede recibir forma nueva. El universo no responde a quien solo emite. Responde a quien sabe pulsar. Y el que pulsa con conciencia, gobierna el ritmo de su realidad. Ejercicio práctico: pulsar en 3 tiempos. 1. Elige una frecuencia a emitir, por ejemplo, suficiencia, estructura, claridad. 2. En silencio, emítela con el cuerpo, una postura, una palabra interna, una respiración firme. 3. Pulsa, imagina que esa frecuencia se expande desde tu pecho, como ondas. Hazlo durante 3 respiraciones. 4. Luego, entra en el vacío. Detente. No pienses. No pidas. Solo quédate sin emitir, por 3 respiraciones más. 5. Repite el ciclo, emisión, pulso, vacío, durante 9 minutos. Este ejercicio entrena el ritmo del campo. No lo hagas para manifestar algo específico. Hazlo para que tu vibración vuelva a tener orden interno. Porque el campo no se curva ante la fuerza, sino ante el ritmo que recuerda cómo fue creado. Capítulo 7. Manipulación silenciosa: rediseñar espacios sin hablar. Hay quienes transforman el mundo hablando. Hay quienes lo hacen actuando. Pero los más avanzados no hacen ruido. Respiran distinto, y el campo responde. No intervienen, y sin embargo, reorganizan. No explican, y sin embargo, cambian la atmósfera de una sala entera con solo entrar. ¿Cómo lo logran? No con carisma. Con geometría vibracional. Este capítulo no trata sobre liderazgo. Ni sobre persuasión. Trata sobre una tecnología ancestral del alma, la presencia técnica. El poder de alterar el ritmo, la estructura y la forma de una situación externa ajustando el campo interno sin pronunciar una sílaba. No es una metáfora. Es una habilidad medible. Quien domina su campo no necesita hablar alto. El campo lo antecede. Es como una señal sutil, pero firme, que desorganiza lo falso, intensifica lo oculto y despierta lo dormido. No por imposición. Por coherencia silenciosa. Esto no se aprende en libros comunes. Se encarna en la práctica diaria. Se refina con cada interacción, con cada mirada sostenida, con cada silencio no evasivo. Porque todo vínculo, todo espacio, toda relación, tiene su propia vibración, y el brujo blanco sabe que no necesita adaptarse a ella, puede rediseñarla sin una sola palabra. Imagina esto: entras en una habitación cargada de tensión. No conoces a nadie. Nadie te ha dicho nada. Pero sientes el campo como una cuerda tensa. El brujo común se pone a la defensiva o intenta armonizar con gestos. El brujo blanco, en cambio, ajusta su eje, estructura su campo, y observa cómo el ambiente comienza a descomprimirse. Las personas hablan más lento. Alguien respira. Un gesto se suaviza. ¿Lo forzó? No. Lo sostuvo. Y al sostener su propio ritmo, empezó a dominar el pulso común. Eso es manipulación silenciosa, no mover piezas, sino redibujar el tablero vibracional desde dentro. Hay una palabra hebrea poco conocida, nepes, traducida erróneamente como alma, pero que en los textos cabalísticos antiguos se refería al aura viviente. Decían que un nepes limpio podía limpiar el espacio. Que una sola persona con nepes fuerte podía interrumpir una pelea, reorganizar el caos, facilitar una sanación, sin hablar. Sin moverse. Esto no es romanticismo esotérico. Es un principio energético, el campo más coherente reordena al más caótico. No por poder. Por ritmo dominante. Y el brujo blanco entrena su coherencia no para sentirse especial, sino para poder entrar en cualquier lugar y convertirse en el nuevo eje sin imponerse. ¿Cómo se logra esto? No con intención superficial. Se logra con densidad vibracional interna. Se logra cuando has limpiado tanto tus contradicciones que ya no necesitas actuar para sostenerte. Cuando ya no vibras desde el juicio ni desde el ego,
sino desde un eje real que no se adapta, configura. Este arte puede transformar relaciones enteras. Discusión con alguien cercano. No entres en defensa. No entres en sumisión. No entres en el ritmo del otro. Entra en el tuyo. Respira desde tu núcleo. Sostén el pulso. Observa. El otro empezará a cambiar el tono. No porque lo manipules mentalmente, sino porque tu presencia ha cambiado el campo común. ¿Ambiente denso en un lugar público? No huyas. No te protejas con imaginaciones. Siéntate. Conecta con tu emisión base. Instala una palabra interna. Una frecuencia. Una respiración. El campo general, por ley de resonancia, tendrá que ajustarse. A veces rápido. A veces lentamente. Pero lo hará. Porque lo más coherente, aunque callado, termina dominando el ritmo. Pero atención, esto no es control. No es seducción oculta. No es deseo de imponerse. Es arte vibracional. Requiere una pureza muy particular, no querer cambiar al otro. Solo sostener tu frecuencia con tal claridad que el entorno tenga que elegir, o resiste, o se reestructura. Y si resiste, tú no te desajustas. Porque el brujo blanco no busca resultados inmediatos. Busca ser el nuevo núcleo en cualquier espacio donde entra. Si ese espacio no puede con su emisión, entonces el campo se separa. No por enemistad. Por incompatibilidad estructural. Y eso también es victoria, saber cuándo no intervenir y seguir emitiendo igual. El maestro de GN decía, quien ha dominado su paso puede caminar entre leones sin cambiar el ritmo. Así también, tú. Si has dominado tu campo, puedes entrar en cualquier vínculo, cualquier sala, cualquier situación, y emitir desde el centro como quien planta un símbolo invisible que ordena sin explicar. Eso es presencia técnica. No se nota, pero se siente. Y quien la posee ya no necesita convencer a nadie de nada. Porque lo que su campo emite reescribe la realidad sin pedir permiso. Ejercicio práctico, rediseñar un espacio en silencio. 1. Elige un lugar cotidiano donde suelas sentirte incómodo, una sala, un transporte, un espacio compartido. 2. Llega sin expectativa. Siéntate o permanece de pie con el cuerpo firme, pero relajado. 3. Cierra ligeramente los ojos. Conecta con tu respiración cuadrada. 4-4-4-4. 4. Internamente, instala una palabra código como eje, presencia, silencio, orden, yo soy. 5. Emite esa palabra no con la mente, sino con el cuerpo. Que tu mirada, tu postura y tu aliento sean esa frecuencia. 6. No hagas nada más. Solo sostén. 7. Observa el entorno. Alguien suspira. El ruido disminuye. ¿Una conversación baja el tono? Si nada cambia afuera, nota si algo cambia dentro. Haz esto en al menos 3 espacios diferentes durante los próximos días. Cada uno será tu laboratorio vibracional. Porque cuando tu campo deja de adaptarse y empieza a emitir con coherencia técnica, el mundo ya no se comporta igual. Comienza a rediseñarse desde tu silencio. Capítulo 8. La geometría de las decisiones, cómo sostener tu eje cuando el mundo tira de ti. Toda decisión es una forma. No una elección abstracta, no una preferencia mental, sino una figura energética que organiza el campo. Elegir, en realidad profunda, es darle forma a una dirección dentro del caos. Y por eso, el acto de decidir no puede depender de la emoción del momento, ni del entorno, ni del juicio externo. Decidir es emitir geometría. Y solo quien sostiene su eje puede trazar líneas firmes en medio del movimiento del mundo. Un brujo sin eje es una antena sin base, emite, sí, pero cualquier ráfaga externa lo inclina. A veces sin que lo note. Una palabra mal dicha,
un gesto de desaprobación, una urgencia disfrazada de oportunidad, y todo su campo se contrae. Su decisión se tambalea. Su frecuencia se interrumpe. Y lo que parecía claro, comienza a desdibujarse. Te ha pasado. Un día despiertas seguro, anclado, proyectando claridad. Pero basta una conversación, una mirada, un mensaje inesperado, y sin saber cómo, la geometría interna que habías trazado se disuelve como niebla al sol. Eso no es debilidad. Es falta de eje. Porque el eje no es una postura. No es firmeza aparente. El eje es una estructura vibratoria instalada. Una línea vertical que atraviesa el cuerpo, que conecta cielo y tierra dentro de ti, y que mantiene su forma incluso cuando todo alrededor se fragmenta. Este eje no se imagina. Se construye. Se respira. Se habita. Y cuando está presente, tus decisiones ya no responden a lo emocional, sino a lo estructural. No preguntas, ¿qué quiero ahora?, sino ¿qué sostiene mi forma? Y lo que sostiene tu forma es lo que mantiene tu vibración coherente aunque el mundo intente disolverla. Hay una enseñanza olvidada en el Corpus Hermeticum, atribuida a Tat, hijo de Hermes, que dice, solo el que ha instalado una línea dentro de sí puede escribir su destino sin desviaciones. Esa línea es la decisión verdadera, no la que surge de pensar mucho, sino la que nace de vibrar claro. Porque lo que eliges no es lo que dices. Es lo que emites con cada respiración sostenida. Cuando decides desde el eje, no hay urgencia. No hay ansiedad. Y por eso, la decisión se vuelve una geometría que organiza todo lo demás, relaciones, espacios, tiempo, incluso la materia. No eliges un camino, te conviertes en la forma que camina sin perder su frecuencia. Pero ¿cómo se sostiene el eje cuando el entorno grita? Cuando el caos te empuja desde todos los ángulos, cuando lo emocional se vuelve tormenta, cuando todo lo que parecía claro ahora está nublado, ¿cómo se mantiene la línea interna? La respuesta no está en resistir. Está en no fragmentarte. Un campo fragmentado decide desde partes sueltas. Un día desde el miedo. Otro desde el deseo. Otro desde la herida. Otro desde la culpa. Cada emoción quiere gobernar el volante, y el alma termina agotada, desalineada, sin rumbo. La coherencia no es eliminar esas partes, es alinearlas en torno a un eje único. El brujo blanco no es el que elimina la confusión. Es el que sabe cuál es su centro incluso mientras tiembla. Y ese conocimiento no es información, es práctica encarnada. Comienza por el cuerpo. El eje se instala desde la postura. Desde la forma en que respiras cuando estás en incertidumbre. Desde la palabra interna que no cambias aunque el mundo cambie de tono. Cada vez que sostienes una misma vibración, aunque todo afuera grite otra cosa, estás fortaleciendo tu línea interna. Cada decisión que nace desde ahí se vuelve inviolable. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas irradian claridad aunque no digan nada nuevo? ¿Por qué sus decisiones parecen reorganizar la realidad a su alrededor? No es carisma. Es geometría vibratoria coherente. Han alineado su palabra, su cuerpo y su respiración con una dirección que no se fragmenta aunque el mundo tire de ellos. Tú puedes hacer lo mismo. Pero primero necesitas identificar desde dónde estás decidiendo hoy. ¿Desde la urgencia? ¿Desde el deseo de agradar? ¿Desde el miedo al conflicto? Entonces tu campo está emitiendo geometrías rotas. Decisiones sin eje. La próxima vez que debas elegir algo importante, una relación, un cambio, una palabra, no respondas rápido. No pienses. Respira. Cierra los ojos. Siéntate recto. Siente tu columna como un bastón de energía. Pregúntate, ¿qué decisión me permite seguir respirando como quien soy? Y ahí está. La respuesta que no viene de la mente, sino del ritmo geométrico que sostiene tu campo. El brujo blanco no decide por impulso. Decide con arquitectura. Y esa arquitectura reordena su realidad sin ruido.
porque una decisión tomada desde el eje emite forma antes de ser visible. Ejercicio práctico: trazar tu eje en el caos. 1. Elige una decisión pendiente o reciente que te genera duda, estrés o confusión. 2. Siéntate o colócate de pie con la columna recta. Imagina una línea vertical que recorre tu cuerpo desde la coronilla hasta el perineo. 3. Respira profundo por esa línea. Siente cómo se expande con cada inhalación y se estabiliza con cada exhalación. 4. Internamente, di: esta es mi forma. Esta es mi línea. 5. Luego, pregunta en silencio: ¿cuál es la decisión que sostiene esta línea intacta? 6. No esperes una respuesta mental. Observa si una de las opciones que tienes te permite respirar más profundo, mantener la espalda recta, relajar la mandíbula. 7. Esa es tu decisión coherente. Tómala. No la justifiques. No la expliques. Emítela. Practica esto cada vez que sientas que el mundo tira de ti. Recuerda, no viniste a adaptarte. Viniste a sostener tu forma hasta que la realidad se pliegue a tu geometría. Capítulo 9. Encarnar palabras vivas, como hablar desde el centro energético. Hay palabras que ordenan. Hay palabras que confunden. Algunas suenan firmes, pero vibran como cáscaras vacías. Otras, apenas susurradas, rompen siglos de inercia en el campo. ¿Cuál es la diferencia? No está en la voz, ni en la entonación, ni en la habilidad retórica. Está en el lugar desde donde nacen. Una palabra viva no es la que se dice con fuerza, sino la que brota desde la raíz vibratoria del ser. Es una palabra que no representa una idea, sino que es una frecuencia en sí misma. Y por eso, no necesita ser explicada, ni defendida. Cuando se emite, el campo responde. No por obediencia, por resonancia. El brujo blanco no habla para llenar el espacio. Habla como quien talla una forma en el éter. No usa su voz para imponer, la usa para sostener. Porque ha aprendido que cada palabra emitida sin raíz energética fragmenta su campo. Y cada palabra alineada con su eje, lo fortifica. Esto es algo que el ego no sabe hacer. El ego habla para reafirmarse. Habla para tener razón. Habla desde el miedo a ser invisible. Pero el campo no responde a eso. El campo distingue perfectamente una palabra que nace de la mente agitada y una palabra que brota desde la vibración estructurada. Solo esta última crea realidad. Hablar desde el centro energético no es una técnica. Es una forma de ser. Es hablar solo cuando lo que se dice ya ha sido respirado, encarnado, sostenido internamente. No declaras lo que no portas. No afirmas lo que tu cuerpo niega. No decretas si antes no has sido. Por eso, el verbo tiene poder solo cuando es la última etapa de una emisión vibratoria. Nunca la primera. Hablar sin haber sostenido la frecuencia de lo que se dice es mentir con el campo, aunque la voz suene bella. Y todo campo que miente se debilita. En la tradición pitagórica, existía un principio oculto, logoyen psichos, las palabras con alma. Se decía que no todas las palabras hablaban, solo aquellas que habían sido vividas primero. Es decir, no decían la verdad, eran la verdad. Y eso cambia todo. Cuando hablas desde el centro, no te preguntas si el otro te entenderá. No mides tus palabras con ansiedad. Porque sabes que la emisión verdadera no necesita explicación. Tu frecuencia ya ha dicho todo antes que tu boca se abra. Y, sin embargo, el mundo está lleno de frases lanzadas como flechas huecas. Afirmaciones repetidas con voz temblorosa. Decretos gritados desde la urgencia. Nada de eso transforma. Todo eso desgasta. Porque hablar sin sostén es como construir torres sobre niebla. El brujo blanco no lanza palabras como intentos. Las emite como arquitectura. Hablar es para él un acto ritual. Un sello. Una entrega. Por eso,
Antes de hablar, escucha. No al otro. A tu eje. Pregúntate, ¿estoy respirando desde el cuerpo o desde la idea? Si el cuerpo tiembla, si el estómago se contrae, si el pecho colapsa, tu palabra no tiene raíz. Y si no tiene raíz, no florecerá. Hablar desde el centro no significa hablar siempre calmado. A veces el verbo vivo es firme. A veces es áspero. A veces corta. Pero nunca divide el campo. Porque no nace de la defensa ni del ego herido. Nace de una frecuencia organizada que usa el verbo como último paso de un movimiento vibratorio completo. Esto transforma los vínculos. Una sola frase dicha desde el eje puede corregir años de incomprensión. Puede disolver un ataque sin responderlo. Puede abrir un canal en medio de un muro emocional. No porque sea mágica. Porque es coherente. Tu voz, cuando emite desde el centro, deja de ser voz. Se vuelve campo audible. Y entonces, el espacio cambia. La conversación cambia. La relación cambia. Y si no cambia, tú no te fragmentas. Porque tu verbo ya no depende del resultado externo. Depende de tu eje. Esta es la verdadera alquimia del verbo. No hablar para manifestar. No repetir frases para convencer. Hablar como acto de emisión vibratoria estructurada. Como quien dibuja una forma en el aire con una palabra, y esa forma se sostiene por sí misma. Ejercicio práctico, el verbo como estructura. 1. Elige una frase breve que desees integrar. Por ejemplo, yo soy suficiente, mi paz es real, estoy en mi centro. 2. No la digas todavía. Siéntate en silencio. Respira lento durante 1 minuto. Observa si el cuerpo puede sostener esa frase sin contraerse. 3. Ahora, pronúnciala en voz baja. Solo una vez. 4. Detente. Observa el cuerpo. Si hay tensión, esa palabra aún no es viva. Si hay expansión, repítela en voz media. Luego en voz alta. 5. Pero hazlo solo si puedes mantener la vibración que esa frase contiene. Este ejercicio no es para repetir mantras. Es para que descubras cuando tu palabra ya es una frecuencia encarnada. Cuando eso ocurra, deja de repetirla. Ya eres ella. Ya la emites sin decirla. Porque el verbo no crea cuando se dice. Crea cuando ya no necesita decirse para operar. Capítulo 10. El ritual de rediseño diario, estructura vibracional para 24 horas. No hay diferencia entre lo espiritual y lo cotidiano. Solo campos fragmentados que han aprendido a pensar que la práctica vibratoria se realiza en momentos especiales, meditación, decreto, ejercicio energético. Pero el brujo blanco no se para. Porque sabe que toda su vida es un altar. Desde el primer aliento al despertar hasta el último exhalar antes del sueño, cada instante es una oportunidad para emitir realidad. Y no por obsesión. Por maestría. Porque ha comprendido que la energía no obedece solo a grandes actos, sino a la frecuencia constante de los detalles que parecen inofensivos. Este capítulo entrega una arquitectura. Un mapa. Un ritual continuo que no se interrumpe porque no es algo que se hace, es algo que se es. El rediseño diario del brujo blanco no se basa en control, sino en estructura. No se apoya en fórmulas, sino en ritmo. No repite hábitos por inercia, sino que los convierte en geometría activa. Porque cuando cada momento del día se convierte en canal de emisión coherente, la vida deja de ser una reacción y se transforma en una constante instalación de forma. La jornada comienza antes de abrir los ojos. En ese borde entre sueño y vigilia, donde el inconsciente aún está abierto y el ego aún no ha tomado el volante, el brujo blanco no salta del lecho. No revisa su teléfono. No piensa en pendientes. Primero, respira sin intención. Observa qué frecuencia dejó la noche. ¿Qué campo ha sido traído del sueño? ¿Desde dónde vibra el cuerpo antes del pensamiento?
ese escaneo silencioso es el primer acto de soberanía. A partir de ahí, se instala la frecuencia madre del día. Una palabra, una emoción coherente, una postura vibratoria que se volverá el tono base de las siguientes 24 horas. No se trata de afirmación. Se trata de anclaje. Ya en pie, el brujo blanco Nor empieza el día. Activa el día como campo. Cada movimiento al vestirse, al caminar, al mirar el espejo, es emisión. No como ritual forzado, sino como forma viva. Si el cuerpo está alineado, la emisión es natural. Si no, se corrige el eje, hombros, columna, mandíbula. Porque cada parte del cuerpo es una antena, y una antena mal orientada distorsiona el campo. El alimento no es consumo. Es instalación. Lo que se lleva al cuerpo, se lleva al campo. No por moral. Por vibración. ¿Qué frecuencia estás absorbiendo? ¿Cómo la masticas? ¿Cómo respiras entre bocado y bocado? El brujo blanco come como quien reestructura, no como quien llena un vacío. Durante el día, no hay actos neutros. Hay actos conscientes o actos dormidos. Cada palabra emitida en el trabajo, cada gesto en una reunión, cada sí y cada no, es una orden vibracional. El brujo blanco no necesita recordar eso. Lo es. Por eso no improvisa sus vínculos. Observa. Detecta. Ajusta. Su presencia, ya pulida, reordena antes de intervenir. Y si el caos lo toca, porque el mundo insiste en desestructurar, no entra en reacción. Entra en pulso. Retira el campo por segundos. Respira. Reinstala. No porque tema perder poder, sino porque sabe que la energía no es infinita, es direccionada. Y cada momento de fragmentación deja una fuga si no se reestructura. La tarde no es declive. Es integración. Es el momento de revisar el campo. No con juicio, sino con técnica. ¿Qué se mantuvo? ¿Dónde se perdió la forma? ¿Dónde se sostuvo el eje incluso en tensión? El brujo blanco no busca perfección, busca patrones. Y si el patrón fue de emisión clara, el día fue creación. Si fue de emisión reactiva, se reconoce, se ajusta, se transforma. Al caer la noche, no se desconecta. Se recoge. El campo vuelve a su base. No se duerme por agotamiento, sino por decisión. Antes de cerrar los ojos, el brujo blanco retira del campo todo lo que no desea llevar al sueño. Personas, pensamientos, emociones. Lo hace con una exhalación larga, sin drama, sin apego. Y en esa limpieza, el sueño se vuelve laboratorio. No escape. Porque durante la noche, la energía sigue operando. El campo sigue emitiendo. Y si se ha dormido con forma, el inconsciente se convierte en aliado. Las imágenes oníricas ordenan lo que en el día no pudo nombrarse. El alma recibe sin interferencias lo que no pudo intuir con los ojos abiertos. Al día siguiente, el ciclo se repite. No como rutina. Como espiral. Cada jornada es un laboratorio sutil. Cada despertar es una iniciación. Y cada emisión consciente fortalece una estructura invisible que ya no necesita defensa, porque es geometría viva. El brujo blanco no necesita horarios sagrados. Ha hecho sagrado todo su tiempo. Porque su ritual ya no es un acto aparte. Es su forma de vivir. Ejercicio práctico, diseño vibracional para un día. Antes de dormir, día anterior. Elige una sola palabra o frecuencia que deseas sostener al día siguiente, estructura, claridad, calma, dirección. Escríbela. Respira con ella 3 veces. Duerme con esa intención. Al despertar. Antes de moverte, respira 3 veces lento. Pregunta internamente, ¿qué frecuencia vibra ahora? Recupera tu palabra. Repítela en silencio.
Instálala en tu pecho. Durante el día. Cada 3 horas, detente. Repite la palabra en silencio. Observa si el cuerpo aún la emite. Si no, reinstala. No como corrección. Como soberanía. Antes de cada comida, respira 3 veces con presencia. Emite silencio mientras masticas. Al final del día. Pregúntate, ¿dónde perdí la forma, dónde sostuve el eje? Exhala con intención todo lo que no llevarás al sueño. Haz esto por 7 días seguidos. No busques resultados inmediatos. Entrena la forma. Porque cuando tu día vibra con geometría, el universo lo dobla como papiro sagrado. Capítulo 11. Desprogramar la herencia vibratoria, lo que no es tuyo, pero sigue emitiendo. Hay dolores que no son tuyos, pero duelen. Hay formas de pensar que no nacieron en ti, pero que hazlas como si fueran propias. Hay frecuencias que emites con perfección, sin recordar jamás haberlas elegido. Esas vibraciones son herencia, no biológica, sino energética. Y hasta que no las observes con nitidez, seguirán configurando tu campo como si fueran decisiones conscientes. El brujo blanco no nace limpio. Nadie lo hace. Nacemos dentro de un campo preconfigurado, el de la familia, el de la cultura, el de la historia emocional de otros. En ese campo aprendemos a vibrar. No por elección. Por supervivencia. Aprendiste que sentir culpa era seguridad. Que postergar tu deseo era virtud. Que hablar poco era prudencia. Que sacrificarse era amor. No porque lo analizaras. Porque lo viviste antes de tener lenguaje. Porque tu cuerpo se formó dentro de un campo que ya emitía eso sin decirlo. El campo familiar es la primera geometría que habitamos. No solo nos dio nombre y cuerpo, nos dio también estructuras invisibles que hoy seguimos respirando. Y muchas de ellas son distorsiones. Geometrías fracturadas que no permiten sostener la emisión propia. No por maldad. Por inercia. Pero ahora, tú no eres ya un receptor pasivo. Has atravesado 10 capítulos. Has instalado eje. Has dominado ritmo. Has aprendido a emitir con intención. Y por eso, ahora es el momento de mirar lo más profundo, que parte de lo que vibra en ti no nació contigo. Esta pregunta no busca culpar. Busca cortar. Porque una de las trampas más invisibles del campo es seguir emitiendo con fidelidad a códigos antiguos, como quien honra un linaje que ya no vibra contigo. Esa fidelidad silenciosa es la que impide que tu emisión sea completamente tuya. En el Evangelio de la Verdad, uno de los textos gnósticos prohibidos encontrados en Nag Hammadi, se lee: lo que no fue sembrado por el Padre, será arrancado de raíz. Esa es la clave. No todo lo que vive en ti fue sembrado por tu centro. Algunas cosas fueron implantadas. Otras se adhirieron por cercanía. Otras por amor distorsionado. Y es por eso que, a pesar de tus decisiones conscientes, algo en ti sigue saboteando la emisión. Porque una parte tuya aún vibra en el patrón de otro. Tal vez repites vínculos de escasez porque el clan temía el dinero. Tal vez evitas destacar porque en tu infancia brillar era castigo. Tal vez no sostienes amor porque aprendiste que amar era perderse. No lo sabes. Pero lo vibra tu campo. Y el campo no miente. Aquí comienza la cirugía vibracional profunda. Detectar que no es tuyo y sin embargo está operando como si lo fuera. No desde el juicio. Desde la observación cruda. Porque no puedes desprogramar lo que no has nombrado. Comienza con esta pregunta: ¿cuál es la frecuencia que más me cuesta sostener, incluso cuando la deseo? Tal vez sea el merecimiento. Tal vez la expansión. Tal vez la paz. Esa es la pista. La frecuencia que no puedes habitar aunque la busques es la que más probablemente fue programada desde fuera. La siguiente pregunta es aún más incómoda. ¿Quién en mi línea ancestral no pudo sostener esa frecuencia? No necesitas datos exactos.
Basta con abrir la intuición. Con mirar hacia atrás, no con la mente, sino con el cuerpo. Porque el cuerpo guarda la historia que la memoria no cuenta. Y si puedes ver esa historia, aunque sea en forma de sensación, puedes devolverle su lugar. Puedes decir internamente, este dolor no es mío. Esta culpa no es mía. Esta frecuencia no la elegí. Y ese acto, dicho desde el centro, corta un hilo invisible que llevaba años programando tu campo. No es una ruptura de amor. Es una restauración. Porque el amor verdadero no se expresa sosteniendo distorsiones ajenas. Se expresa habitando la forma propia con tanta claridad que libera también a quienes te precedieron. El brujo blanco honra su linaje no repitiéndolo, sino transformándolo. No viviendo los miedos de su clan, sino elevando su vibración hasta que el linaje mismo se ve reorganizado por la nueva frecuencia. Esta es la verdadera herencia. No la sangre. No la historia. La frecuencia que decides sostener como tuya después de haber devuelto lo que no lo era. Porque no hay libertad energética sin limpieza ancestral. Y no hay campo coherente si aún vibra con voces del pasado. Ejercicio práctico. Corte de emisiones prestadas. 1. Siéntate en quietud, con la espalda recta. Cierra los ojos. 2. Piensa en una frecuencia que te cuesta sostener, merecimiento, paz, poder, amor. 3. Respira con esa palabra durante 3 ciclos. Luego, internamente, pregunta. ¿Esta dificultad me pertenece, es mía o de otro? 4. Escucha sin forzar. Tal vez llegue una imagen, un recuerdo, una figura familiar. 5. Cuando lo sientas claro, pronuncia en voz baja. Esto no es mío. Honro su origen. Pero hoy lo devuelvo. 6. Le exhala largo. Siente cómo esa emisión se retira. Visualiza tu campo como espacio despejado. 7. Luego, instala una nueva palabra elegida por ti. Una sola. Que te represente. Respira con ella. 8. Que esa palabra vibre el resto del día. Ya no como herencia. Como identidad. Haz este ejercicio cada vez que sientas que algo en ti actúa sin tu permiso. Porque toda emisión que no nace de tu centro es programación. Y lo que no es tuyo, ya no debe vivir en tu campo. Capítulo 12. Coherencia extendida, sostener un estado hasta que el mundo se rinda. Hay quienes emiten fuerte, pero no por mucho tiempo. Irrumpen con poder, vibran intensamente durante un instante, declaran con vehemencia, pero luego se apagan. No porque les falte energía. Porque no han aprendido aún el arte más temido por el ego. Sostener una sola frecuencia con tanta fidelidad que la realidad, eventualmente, cede. El universo no responde al entusiasmo. Responde a la estructura. No obedece tus picos de certeza, sino la línea invisible que mantienes aun cuando no ves resultados. Y esa línea se llama coherencia extendida. La mayoría de los buscadores cambia de frecuencia como quien cambia de ropa. Un día sostienen confianza, al siguiente desesperanza. Un día afirman poder, al siguiente buscan consuelo. No por hipocresía. Por hábito. Porque su campo aún vibra desde la urgencia, no desde la fidelidad vibratoria. Pero el brujo blanco sabe que la realidad no se pliega ante quien grita más fuerte. Se pliega ante quien no se mueve. Ante quien sostiene una emisión con tal continuidad que el campo externo no tiene otra opción más que reconfigurarse. Esto es lo más difícil. Y también lo más transformador. Porque cuando decides vibrar como quien ya es, aunque el entorno niegue, aunque el tiempo pase, aunque no haya señales inmediatas, entonces estás enseñando al universo una frecuencia nueva. Estás escribiendo, no repitiendo. Eres emisor, no eco. Y eso, aunque parezca invisible, es una de las fuerzas más formidables que existen. Sostener coherencia extendida no es fanatismo. No es obsesión. Es devoción vibratoria. No ante un resultado, sino ante ti mismo.
Es elegir una forma energética y no soltarla, no por testarudez, sino porque has comprobado que esa forma te representa con verdad. Esto no se logra con motivación. Se logra con estructura interna. Se logra cuando el cuerpo ha sido entrenado para emitir en el mismo tono incluso cuando el entorno cambia de música. Y eso no se improvisa. Se construye. Imagina un monje tibetano en su templo interno, caminando entre gritos, entre risas, entre lluvia y fuego. Pero sus pasos suenan igual. Siempre igual. Porque su ritmo no depende del clima, ni del otro, ni del resultado. Su ritmo es su forma. Y su forma, con el tiempo, transforma el paisaje. El brujo blanco se convierte en esa figura. Camina el mismo eje, repite el mismo gesto, emite la misma frecuencia, no para que funcione, sino porque sabe que esa es su verdad. Cuando el mundo no responde, no se altera. No interpreta rechazo. No busca pruebas. Respira. Ajusta. Pulsa. Espera. Porque sabe que la materia es lenta. Que la realidad se mueve como un animal antiguo que solo responde a campos que no cambian de forma. Y que cada segundo de coherencia hace que la forma externa se debilite ante la vibración sostenida. Esto es alquimia verdadera, transformar el mundo no con intensidad, sino con constancia. No con euforia, sino con geometría persistente. En el libro de los espejos escondidos, un texto Rosacruz jamás publicado fuera de círculos iniciáticos, se dice: 7 repeticiones hacen un eco. 70, una forma. 7000, un mundo. El campo aprende por repetición. Pero no por repetición mecánica, sino por repetición viva. Cuando una frecuencia ha sido sostenida durante días, semanas, meses, entonces deja de ser un experimento y se vuelve una emisión estructural. En ese momento, el universo ya no puede negarla. No por obediencia. Por resonancia inevitable. Pero ¿cómo sostener un estado cuando todo afuera parece contradecirlo? ¿Cómo no fracturarse cuando el mundo grita lo contrario? La respuesta no está en forzar. Está en elegir el lugar correcto desde donde sostenerse, no desde el deseo del resultado, sino desde el recuerdo de quién eres. El ego dice: sostengo esta frecuencia porque quiero algo. El brujo blanco dice: sostengo esta frecuencia porque soy esto. Y esa diferencia cambia el campo entero. Sostener coherencia extendida es sostener identidad energética. Es saber que ya no estás vibrando como quien espera. Estás vibrando como quien ya ha sido. No lo ves aún, pero ya lo emites. Y el mundo, eventualmente, lo reflejará. No porque quieras, porque no le queda otra. Ejercicio práctico, instalación de frecuencia sostenida. 1. Elige una frecuencia que sea verdadera para ti: dignidad, paz, estructura, fuerza, gozo. 2. No la elijas por lo que quieras lograr. Elígela por lo que ya te representa. 3. Durante 24 horas, obsérvate. Cada vez que hables, camines, mires, respondas, ¿estás emitiendo esa frecuencia? 4. Si no, detente. No te castigues. Solo ajusta. 5. Haz esto durante 3 días seguidos. Luego 7. Luego 21. 6. Anota cómo cambia el entorno. No interpretes, observa. Cuando esa frecuencia se vuelva tan habitual que ya no necesites pensarla, entonces ya no será un experimento. Será tu campo. Y tu campo ya no pedirá, ordenará. Porque el universo no responde al ruido. Responde a la forma que no cambia, aunque todo lo demás tiemble. Capítulo 13. La arquitectura del campo, convertirte en el núcleo del orden. No necesitas hacer más. No necesitas decir más. No necesitas probar más. Cuando tu campo ha sido estructurado capa por capa, cuando tu respiración ya no se agita, cuando tus decisiones no responden al mundo, sino a la forma que eres,
Entonces el trabajo invisible se completa, ya no emites energía. Eres energía estructurada. El brujo blanco, en su grado más alto, no invoca ni modifica. No usa decretos como anclas ni afirmaciones como escudos. No espera ni reacciona. Se ha convertido en lo que el universo reconoce como orden primario, un núcleo vibratorio con tal coherencia interna que su sola presencia emana diseño. Este es el secreto de todos los grandes maestros. No organizaban el mundo con voluntad. Lo ordenaban con vibración. No eran personas que hacían milagros. Eran centros que no se fragmentaban. Geometrías vivas que, por el solo hecho de sostener su forma, hacían que el caos se disipara a su alrededor. La arquitectura del campo es eso, una estructura tan perfecta, tan profunda, tan entera, que ya no necesita moverse para afectar lo que la rodea. Todo lo que entra en contacto con ese campo se reestructura. Todo lo que vibra en desorden tiembla. Todo lo que está latente despierta. No porque se imponga algo, porque se revela algo. Y ese algo es orden. No como control, como música original, como ritmo del universo que vuelve a sonar a través de un cuerpo humano. Durante todo este libro, has aprendido a emitir, a sostener, a cortar, a instalar. Has viajado por el verbo, por el silencio, por la respiración, por la emoción, por el linaje. Y cada paso fue importante. Pero este último no se camina, se sostiene. Porque la arquitectura del campo no se hace. Se encarna. Es el punto en el que ya no puedes no vibrar como quien eres. Es el punto en que toda contradicción ha sido vista, integrada, convertida en materia fértil. Imagina una estructura perfecta de cristal suspendida en el espacio. No se mueve. No actúa. Pero su sola forma refleja luz, cambia la atmósfera, genera sombra y claridad con el paso de las horas. Así es el brujo blanco cuando ha completado su arquitectura, su presencia reorganiza sin esfuerzo. La materia responde a esta forma porque ha sido enseñada a obedecer la coherencia. La historia lo sabía. Los templos no se construían como símbolos. Se construían como campos de orden. Cada proporción, cada ángulo, cada resonancia, tenía un propósito: activar el recuerdo de que la realidad es vibración organizada. Tú, ahora, te conviertes en eso. En templo. En estructura que no se adapta, sino que hace que lo externo se adapte a ella. No por rigidez. Por exactitud. Porque cuando has hecho de tu vida una emisión constante, el universo reconoce que allí ya no hay interferencia. Y comienza a obedecer. Y este es el punto más delicado. Porque el ego puede querer apropiarse. Puede decir, ahora yo controlo la realidad. Pero el verdadero brujo blanco no controla, alinea. No domina, respeta las leyes del ritmo, del silencio, del pulso y del vacío. Por eso, el estado final no es exaltación. Es reposo. Como una nota que se sostiene sin variar. Como una vela que no necesita más cera porque su llama no titubea. Esa es la meta invisible, vivir en tal grado de coherencia que el verbo ya no es necesario. El deseo no se pronuncia. La intención no se marca. Porque todo ya ha sido organizado desde el centro que emite sin interrupciones. Ese centro eres tú. Pero no el tú fragmentado. No el tú que busca. No el tú que lucha. Sino el tú que se ha retirado al núcleo del alma y ha decidido no fracturarse más. Desde allí, sin hablar, sin explicar, sin forzar, tu campo organiza la forma. Y si alguna forma no se dobla, no insistes. No sufres. No negocias. Simplemente reconoces, no vibra conmigo. Y te mantienes. Porque la arquitectura no se deforma para incluir. Se vuelve tan íntegra que quien puede habitarla se transforma, y quien no, se aleja sin conflicto. Ese es el grado final de la manipulación energética. El grado donde ya no manipulas, eres el eje.
y el eje no se mueve. Gira el mundo a su alrededor. Ejercicio práctico, instalación del eje silencioso. Elige un lugar donde pasarás tiempo solo. Que sea neutro, sin símbolos, sin estímulos. Siéntate con la columna recta. Cierra los ojos. Durante 3 minutos, no hagas nada. Solo respira. Sin intención. Luego, pregúntate, ¿puedo sostenerme sin vibrar hacia afuera? Observa el impulso de emitir, de pensar, de querer sentir algo. No lo sigas. Solo mantente. Como forma. Como centro. Como eje. Siente si hay algo que se acomoda alrededor. Alguna densidad que se afloja. Algún orden que se instala. No busques pruebas. Repite durante 3 días. Cada vez un poco más largo. Cada vez más claro. Cuando puedas permanecer como forma sin necesidad de resultado, entonces te has convertido en el núcleo del orden. Y si alguna vez lo olvidas, no regreses a buscar técnicas. Solo respira. Y recuerda la forma que eres. Porque cuando tú sostienes tu arquitectura, el universo vuelve a girar en torno a tu centro.